Vino Amadonai Elohenu Alenu Mahase Yadenu Konenah Alenu Mahase Yadenu Koneneo. Hicimos así. Si el patrón dice, yo he convenido, yo voy a pagar 2 zuz. Y el trabajador dice, bueno, usted me dijo y habíamos convenido en 3 zuz. Para esos casos, los sabios no han dictaminado que el asalariado debe prestar juramento, sino que el hombre que le reclama algo a otro, debe aportar pruebas, debe haber algo escrito. Aunque se debe confiar en la palabra, debe haber algo escrito. Ahora, si no se presentan las pruebas o algo escrito, o testigos, etcétera, el empleador puede prestar juramento mientras sostiene en la mano un objeto sagrado, aunque ya le haya dado al empleado los 2 zuz, o le haya dicho, aquí están. Es como yo lo dije, no como tú me estás diciendo ahora. Para como esta es una regla de origen rabínico, el trabajador no debe marcharse desalentado, sino si el otro jura, debe ser, debe llegar a un acuerdo. Ahora, eso es aplicable solo cuando la contratación tuvo lugar en la presencia de testigos que ignoraban cuál era el salario, el sueldo que el empleador había establecido, y cuando además el trabajador había exigido su pago en el tiempo debido. Si la contratación se efectúa sin testigos o un documento, o sin el reclamo, o si el reclamo se realiza una vez pasado el plazo legal para hacerlo, el empleador, mediante juramento de excepción, puede certificar que no había convenido en pagar más de lo que pagó, o que no le debe al empleado más de lo que ofreció pagarle, como es la regla concerniente a todos los reclamos. Si una persona le da a un artesano una prenda de vestir para que se la repare, ser reparada. Ahora este sastre o cualquier artesano de cualquier cosa le dice, tú habías estipulado que me ibas a pagar 2 zuz. Y el dueño de la prenda afirma, no, 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 yo te dije 1 zuz solamente. Mientras la prenda esté en manos del artesano y éste esté en posición de alegar que la compró, podrá cobrar mediante juramento con objeto sagrado. Incluso podrá reclamar todo su valor como pago, pero si la prenda no está en su poder o no tiene hazaka, quiere decir derecho de propiedad, y él no puede alegar que la compró, se aplica la regla según la cual la persona que le reclama algo al otro debe mostrar pruebas del derecho que le asiste. Si no las muestra, si no da pruebas, el dueño de la prenda va a tener que prestar un juramento de excepción o un juramento bíblico si ha admitido parte del reclamo, como es usual en todos los reclamos. El trabajador contratado que se presenta a prestar un juramento no debe ser tratado con severidad, ni debe ser obligado a prestar juramentos adicionales. Solo ha de jurar que no ha recibido su paga o no la ha recibido completa. Todos los demás que se presenten a prestar un juramento no deben ser tratados
con la benignidad con que se trata a un asalariado, a un empleado. Aquí hay que facilitarle el trámite. A un empleado siempre se le facilita. Cuestión de otro tipo de juicio que viene a reclamar, compra, venta, arreglo, es otro tipo de trato. Pero al empleado, al asalariado, hay que tratarlo bien, hay que facilitarle los trámites. El tribunal rabínico debe abrir la sesión diciéndole: no se lamente usted, preste usted juramento y va a cobrar. Aún si el monto, es decir, el salario reclamado fuera una suma ínfima y el patrón alega que ya se la pagó, el asalariado, el empleado, podrá cobrar solo mediante juramento. Del mismo modo, todos los reclamantes que prestan juramento para cobrar no podrán percibir nada sin un juramento al estilo bíblico. Quiere decir, deben sostener un objeto sagrado en la mano. Aquellas personas que trabajan con todo lo que crece en la tierra, es decir, agricultores, cuando falte poco para terminar su labor, ya sea con los frutos todavía en la tierra o ya recolectados, extraídos, cosechados, el propietario debe permitirles comer cualquiera de ellos. Como está escrito, cuando entres a la viña de tu prójimo, podrás comer tantas uvas como quieras. Cuando pases por el campo de tu prójimo, podrás recoger algunas espigas con tu mano. Según la interpretación tradicional, este versículo se refiere únicamente a un trabajador contratado. Si no es contratado, se considera una persona que está faltando a la propiedad privada. Por lo tanto, este versículo es que si alguien ingresa al predio del dueño para trabajar allí, puede comer bajo contrato con el dueño. Ahora, ¿qué diferencia hay entre alguien que trabaja con algo que ha sido ya cosechado, sacado del suelo de la planta, y el que trabaja con algo que todavía está en la planta, está adherido a la tierra? El que trabaja con frutos ya recolectados puede participar de ellos hasta que la labor en cuestión esté totalmente finalizada, pero no después. En cambio, el que trabaja en algo que todavía está adherido al suelo, como es el caso del que, del que recoge uvas o del segador, el que recolecta cereales, puede usufructuar el fruto solo después de la terminación del trabajo. Después que si por ejemplo, el trabajador que recoge las uvas llena la canasta y la lleva a otro sitio y luego vuelve para llenarla nuevamente con más uvas, no puede comerlas hasta que haya llenado todas las canastas. Después que terminaste tu trabajo, puedes hacer, pero no es mitad del trabajo. Si una persona que trabaja conjuntamente con su esposa, con su mujer, hijos, y llega a un acuerdo con el dueño en que ninguno de ellos podrá consumir los frutos, deberá respetarse el acuerdo, que es aplicable solamente a adultos que tienen plena conciencia de haber renunciado al privilegio de poder comer los frutos, pero no es válido para los menores de edad, porque lo que comen no pertenece al padre ni al amo, sino a Dios. Todo
para mantener un pequeño viene de Dios. Por eso los padres no deben preocuparse de la parnasá, su sustento, al tener hijos. Los hijos lo mantiene Dios. Si el padre gana dinero, es porque Dios se lo manda a sus hijos. Así como el empleador es advertido contra cualquier intención de robar algo del sueldo del pobre trabajador o de demorar su pago, también el pobre trabajador es prevenido contra cualquier propósito de robar al patrón, holgazaneando un poco aquí y un poco allí, perdiendo así el día entero, algunas horas o algunos minutos. Debe ser escrupuloso durante toda la jornada de trabajo. No debe entretenerse en cosas, en asuntos que no son del trabajo para lo que lo contrataron. Además, se le requiere que trabaje con su máxima capacidad. Como dijo Jacob, he servido a vuestro padre con todas mis fuerzas, diciéndole así a Rachel y a Lea. Por esa razón fue recompensado aún en este mundo, como está escrito, el nombre Jacob se tornó sumamente rico por trabajar con fe, con esmero, con emuná y con decencia. Baruch Hashem de Olam. Amén ve amén.